A darle la bienvenida, ¿no? Lógicamente, y sí, lo vamos a presentar como semana clave en materia económica para el Gobierno Nacional, y para hablar de eso estamos comunicados con Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto. Carlos, ¿cómo estás? Anita Sicilia y Nacho Corral, te saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a los dos? Buenas tardes, buen año. Muchas gracias, Igualmente, igualmente. Carlos. Bueno, ¿coincide con que es una semana clave para el Gobierno? Y si es así o no, ¿por qué? No, a ver, todo eso son tensiones que a veces se generan, hay que manejarlas con prudencia. El gobierno está en una negociación muy pesada, muy difícil, pero eso no nos tiene, por eso no tenemos que perder nunca de vista que este gobierno se encontró con esa herencia. Porque el problema es que la Argentina no tendría por qué tener esta situación y tener este endeudamiento, que como se ha demostrado, no ha servido para hacer ni un metro cuadrado de pavimento, solo ha servido para financiar la fuga de capitales o, en el mejor de los casos, para pagar alguna deuda y generar una nueva. Por lo tanto, siempre que hagamos el análisis tenemos que recordar que esta es una situación que debió evitarse y que pone al gobierno en una situación muy difícil. No al gobierno, pone al país en una situación muy difícil, porque se aceptó un endeudamiento que solo sirvió para financiar la fuga de capitales y que tiene además un cronograma de vencimientos que es imposible de atender. Mire, yo tengo acá el detalle, pero todos lo saben. Este año hay que pagarle 19.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. El año que viene habría que pagarle otros 19.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y eso es imposible. Entonces, la Argentina está en una negociación, y a mí me preocupan los que quieren apurar la negociación, planteando justamente el tema de que rápido tenemos que cerrar. No cerrar es un problema, porque se mantienen las tensiones y se mantiene la incertidumbre. Pero cerrar un mal acuerdo es peor, porque nos llevaría a un callejón sin salida. Entonces la Argentina tiene que hacer lo que sigue haciendo, lo que ayer reiteró el presidente de la Nación. Es decir, nosotros queremos tener derecho a decidir nuestro propio modelo de crecimiento, que pretende ser un modelo de crecimiento que no vuelva a tener que ajustar a los argentinos y las argentinas. Y esta es la clave. Claro. La discusión, ¿por qué no se cierra el acuerdo? No se cierra el acuerdo porque el Fondo Monetario quiere que la Argentina haga un ajuste fiscal para eliminar el déficit fiscal en 2 años, y Argentina dice, no, lo vamos a hacer en 7, pero sobre la base de que lo vamos a hacer no ajustando, sino creciendo. Si ustedes nos dejan hacer las cosas como nosotros las estamos planteando, ustedes aceptan este proyecto nuestro, nosotros vamos a hacer que la economía crezca, ese crecimiento de la economía va a redundar en mayores ingresos fiscales, y esos mayores ingresos fiscales nos van a ir permitiendo reducir el déficit fiscal y atender los vencimientos sin necesidad de someter a los argentinos y argentinas a nuevos ajustes, a nuevos recortes, que, como siempre sabemos, terminan en castigando a los que menos tienen, ajustando los gastos de salud, de educación, de ciencia y tecnología, la obra pública básica. Sí, y se repite, ¿no?, la historia una vez más. Ahora, Heller, ¿cuánto margen le queda al gobierno en los tiempos también, ¿no?, y en este marco que se está dando de negociación? Y yo no lo sé. Lo que sé es que no arreglar es un problema, y arreglar mal es un problema más grande. Por lo tanto, el gobierno tiene que seguir defendiendo su postura y tendrá que ver las distintas alternativas a medida que se van produciendo. No se puede analizar esto y las estrategias finas que pueda tener el gobierno en el marco de una nota periodística, porque yo me imagino que el gobierno tendrá distintas estrategias pensadas para los diversos escenarios que se pueden plantear, pero que eso lo tendrán también guardado bajo 7 llaves, claro, porque hace a lo que es una estrategia. Si la estrategia sale en el diario,
o la comentamos nosotros acá, dejó de ser una estrategia. Claro. Heller, mientras tanto, el Fondo Monetario hizo una proyección de crecimiento para el país para este año mejor de lo que había previsto anteriormente. ¿Esto cómo se puede leer? ¿Como algo positivo con respecto a los planes que pueda llegar a tener Argentina o también como una presión por parte del fondo para seguir adelante con la intención que ellos tienen del plan que les gustaría que acepte la Argentina? A ver, primero, digamos que la buena noticia es que a la economía, a la Argentina, le fue muy bien en el 2021. Hoy se conocieron los datos a noviembre y está dando 10,3 de crecimiento del PBI. ¿Por qué no buscan cuánto pronosticaba el Fondo Monetario a fines del 2020 que la Argentina iba a crecer en el 2021? Se sorprenderían cuánto mejor le fue al país que lo que pensaba el Fondo Monetario Internacional, que lo que pensaban las consultoras que siempre se toman como referencia. Por ejemplo, miren, ustedes vio que siempre se habla del REM, el relevamiento que hace sobre las consultoras del Banco Central. Sí. ¿Saben cuánto era el crecimiento del PBI estimado para el 2021 que a diciembre del 2020 hacían las consultoras? 5,5. ¿Saben cuánto va a ser? 10 o un poquito más de 10. Claro, duplica. De eso nunca hablan, de eso nunca hablan. La Argentina le ha ido bien prácticamente en todo. ¿Sabe cuál era el déficit primario que las consultoras calculaban que la Argentina iba a tener en el 2021? 1.741 millones. ¿Sabe con cuánto cerró? 1.407, 300.000 millones menos. No porque ajustó, sino porque la economía creció más de lo previsto y por lo tanto los ingresos fueron mayores. Y así podríamos seguir mostrando otros datos. El fondo está corrigiendo a la suba porque había hecho un primer pronóstico prácticamente de muy baja probabilidad de crecimiento y el país no está planteando una locura. En el proyecto de presupuesto que nosotros elevamos al Congreso, planteábamos para el año 2022 que el PBI crezca un 4%, que el consumo privado crezca un poquito más, sobre la base de la mejora de los ingresos de la gente, 4,6%, y que la inversión crezca 6,6%. Y nos dijeron que eso era un dibujo, que era incumplible y qué sé yo cuánto, y yo creo que no solo es cumplible, sino que es superable, porque si hoy no tuviéramos enfrente la dificultad de esta exigencia del Fondo Monetario, yo creo que todos los indicadores que estamos viendo de nivel de actividad, de utilización de capacidad instalada de la industria, bueno, lo que está pasando con el turismo en este momento, lo que está pasando con el nivel de empleo que se está recuperando, etcétera, marcan una senda de recuperación que necesita tener continuidad, porque todavía hay mucho camino por recorrer y todavía hay mucha injusticia que reparar. Yo no digo que los problemas que estamos bien, digo que el país tiene una senda de salida que si no es trabada por esta negociación que el fondo intenta imponerle, tiene posibilidad de que la Argentina pueda salir adelante. Eso es lo que digo. Bien, Carlos, bueno, un poco en línea con esto que estás mencionando, pensaba, ¿no? Digo, bueno, si las negociaciones siguen su cauce o por lo menos como el gobierno pretende, por otro lado, todas estas cuestiones y problemas estructurales, ¿no?, que tiene la Argentina. Da la sensación, te escucho, digo, bueno, pareciera que las bases se están poniendo más sólidas. Es así, digo, podemos hablar de un mediano plazo tratando de avanzar en esas problemáticas estructurales que tenemos en Argentina. Una de ellas, digo, no la pobreza, digo, y cientos de argentinos desprendidos del tejido social. Claro, pero la pobreza, estimada, no es un problema climático, no es un problema de la naturaleza, ni es un problema de la idiosincrasia argentina, es producto de cómo se acumula y cómo se distribuye la riqueza. Yo vuelvo a repetir algo que siempre dije, aunque nunca se los dije a ustedes. La Argentina es un país que produce mucha riqueza y pareciera que es un país donde hay mucha gente que gana mucha plata,
El problema es que esa misma gente a veces no tiene la misma actitud para pagar sus impuestos en la Argentina, claro, o para dejarla en la Argentina, y entonces toda esa plata tiende a irse. Hay estudios demostrados de que si se pudiera combatir la evasión fiscal, y voy a ser claro, cuando hablo de la evasión fiscal no hablo del almacenero de la vuelta de casa o del restaurante que me cobra sin boleta, hablo de las exportaciones que no se liquidan, de la subfacturación que hacen las grandes compañías exportadoras, hablo de todos los problemas que tienen que ver con la gran fuga, con la gran cercenación de recursos que el Estado tendría que tener. Todos estos problemas de pobreza y demás se podrían encarar de otra manera, porque todo es un problema de recursos. Ahora, cuando uno mira, también ve que este es un fenómeno mundial, y estos días se han visto estos datos que se han publicado, que son alarmantes, que 10 personas del mundo han ganado durante la pandemia sumas extraordinarias, que no se pueden pensar. No entran en la cabeza por su magnitud, y que muestran lo arbitrario que es todo el sistema como está organizado. Hoy este mundo, a diferencia de lo que pasó en otros tiempos, es inmensamente rico, lo que está es mal distribuido. Claro. Y hay que cambiar las políticas de distribución. Y sin cambiar las políticas de distribución, nos vamos a quedar en frases. Ahora, ¿se puede? Sí, se puede. Ahora, fíjense, cuando hoy, estos días, uno lee en los diarios que el sector agropecuario pide la eliminación de las retenciones. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría con el presupuesto de la Nación si se eliminaran las retenciones? Un grupo de personas quedaría muy beneficiado y la inmensa mayoría tendría que ser sometida a enormes recortes de todo lo que tiene que ver con la seguridad social, con todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la discusión de fondo que nos tenemos que dar. La Argentina no puede ser víctima de sus propias ventajas. Es una gran cosa que tengamos una coyuntura internacional que genere una enorme demanda de lo que la Argentina produce y que eso esté en precios internacionales. Mire, les quiero decir una cosa. ¿Saben cuánto teníamos en el presupuesto 2021 que íbamos a tener de superávit de balanza comercial? 12.800 millones. Tuvimos casi 15.000. Sí. Entonces nos va muy bien. Ahora, necesitamos que eso vuelva hacia la gente, que no sea un negocio de unos pocos. Necesitamos que poder de alguna manera desenganchar los precios internacionales de los precios locales. La producción argentina de productos agropecuarios tiene costos en pesos, no en dólares. Y los costos en dólares que tiene son costos que tienen que ver con cosas que se compran al dólar oficial. Entonces no hay por qué someter a los argentinos a tener que pagar en el mercado interno por la comida los precios que se le hacen pagar, que tienen que ver con los precios internacionales de los productos que la Argentina exporta. Heller, justamente a eso iba mi pregunta sobre dos temas que por ahí se hablan cotidianamente y que son en algunos puntos algún problema para la Argentina. Uno de ellos es la inflación, claramente, como lo acaba de mencionar, y el otro es una de más actualidad, si se quiere, con lo que pasó esta semana, que es la brecha cambiaria. ¿Cuál de las dos es, o sea, obviamente las dos preocupan o no, y cuál es la realidad que existe en este contexto? Las dos preocupan, pero las dos son causa y efecto de la misma cuestión. Mire, en la historia argentina, yo que tengo más años que ustedes, les puedo decir que cuando se discutía de la inflación, se nos decía que los precios subían porque subían mucho los salarios y había que recomponer los precios. Resulta que en el 2021 los salarios se ajustaron con las pautas del presupuesto y luego hubo que reabrir paritaria porque los aumentos de precios fueron mayores. Entonces no fue por los salarios. Después nos dijeron mucho tiempo que era por el dólar, pero resulta que el dólar oficial, con el que se importa todo lo que se importa y que influye en los precios, fue muy por detrás de los precios.
así que no fue el dólar. Después nos dijeron que era por las tarifas de los servicios públicos, pero resulta que hace 2 años que tenemos las tarifas congeladas, así que no fue por las tarifas de los servicios públicos. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2 cosas: la puja distributiva y las expectativas para cubrirse por sobre lo que se dice. Va a haber una devaluación, entonces yo me tengo que cubrir y por las dudas aumento. Y así viene funcionando esto. La Argentina va a entrar en default, entonces por la duda me voy a cubrir y trato de comprar dólares porque no sea cosa que cuando venga la devaluación pase tal o cual cosa. ¿Por qué? ¿Qué brecha cambiaria? Si la Argentina importa y exporta con el tipo de cambio oficial, los dólares esos que se venden en las cuevas no tienen nada que ver con la actividad económica de nadie. Entonces la brecha también es una brecha artificial, que existe por las expectativas. Si ustedes se inflara, por ejemplo, la expectativa de que la Argentina puede entrar en default porque llega a un acuerdo y negocia adecuadamente el tema de la deuda, muchas de esas expectativas se pincharían automáticamente porque están basadas en eso, en expectativas y no en hechos reales de la economía. Sí, Carlos. Ahora, sí, perdón que lo interrumpa, pero me quedé con esto de lo imaginario. Digo, lo que sí no es imaginario, y lo vemos, ¿no?, todos los días cuando salimos con los móviles a la calle y estamos ahí con el humor social y también viendo cómo se disparan o no los precios. Y lo cierto y la realidad es, digo, que al laburante, a la laburante, sí, no le alcanza, digo, no llega a fin de mes. Estoy de acuerdo, pero vos me seguís hablando de los síntomas sin hablar de la enfermedad. Y el problema que porque si no, yo te puedo hacer también una lista de desgracias que tenemos, es enorme. El problema es cómo se resuelve, el problema es cómo se sale de esa cuestión. Entonces, para mí, sin resolver el problema del endeudamiento no se sale. Yo ya dije al empezar, no me puedo olvidar de que este endeudamiento es un endeudamiento absurdo, innecesario, que nos metió en un problema fatal, gravísimo, y que hoy condiciona todas las discusiones. Y los que lo generaron se hacen los distraídos y dicen, no, lo que hace falta es un programa sólido, hace falta una propuesta seria, y qué sé yo, cuántas cosas más que dicen. Sí, Carlos, miren, ¿ves la luz al final del túnel, al menos con algún movimiento por parte de la oposición, aunque sea para el segundo semestre, algo? ¿O qué lectura estás haciendo de la oposición respecto a todo este marco que se está dando? No, es que la oposición tiene otro proyecto. Y no hay posibilidades. Miren, a mí me gusta mucho guardar papeles. Sí. Yo tengo acá una nota hecha cuando se aprobó en el Parlamento la ley que obliga al Poder Ejecutivo a mandarle al Parlamento cualquier acuerdo que se haga de deuda externa, de endeudamiento externo. Eso fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que decidió, digamos, atarse a sí mismo las manos, diciendo, para que no vuelva a pasar lo que pasó con el gobierno de Macri, de ahora en adelante cualquier tipo de cuestión de negociación o de nueva deuda o cosa que se haga, va a requerir la aprobación parlamentaria. Esto se aprobó casi por unanimidad, pero en el debate parlamentario, por ejemplo, uno de los referentes de la oposición, y estoy hablando de esto, que esto fue en febrero del año pasado, ¿no? Febrero, marzo del año pasado, que se trató. Sí. El diputado Laspina, que fue presidente de la Comisión de Presupuesto durante el gobierno de Macri y es el actual vicepresidente, es uno de los referentes principales, digamos, de Cambiemos en materia económica, en el debate dijo, no vamos, le estoy hablando hace un año y pico, no de ahora, sí, no vamos a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario porque básicamente tenemos visiones económicas diferentes y porque el acuerdo al que se llegue lo vamos a terminar pagando nosotros cuando volvamos a ser gobierno. Esto es la posición que en ese debate fijó la oposición respecto al tema, así que creo que con eso le estoy contestando. Acá no es un tema de si ellos razonan o no razonan. Tienen otro proyecto político. Cuando ellos dicen no hay un programa serio, porque para ellos un programa serio es un programa de ajuste.
porque ellos lo están diciendo. Los que son más desbocados, como los libertarios, dicen claramente: hay que suprimir el gasto público, hay que terminar con el Estado. Dicen cosas terribles. Sí. Ellos se hacen un poco más los distraídos, pero no dejan de decir todo el tiempo: mire, no es tan difícil. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Usted tiene 4 maneras de resolver el problema. 1, aumentando los ingresos. 2, tomando deuda para cubrir el déficit. 3, emitiendo para cubrir el déficit. Y 4, recortando los gastos. El gobierno nueva deuda no puede tomar. Emite en parte para cubrir parte del déficit. Sí. El resto lo toma con deuda que va tomando en pesos, que no es lo mismo que la deuda en dólares y mucho menos con organismos multilaterales, y no quiere ajustar, por las razones que hemos dicho, no está de acuerdo en ajustar. Entonces dice: la única manera real, sana, positiva de resolver el problema fiscal es con el crecimiento de la economía y, en todo caso, con una discusión impositiva donde la progresividad impositiva sea un factor determinante para que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Bien. Nosotros tenemos un problema hoy donde la base impositiva es la horizontalidad y hay que cambiar esa base de horizontalidad por una base de verticalidad impositiva. Bueno, esos son los desafíos. Bien. Si no se enfrentan esos desafíos, el tema no tiene solución. Nos vamos a seguir debatiendo en un círculo vicioso. Bien, Carlos Heller, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo en IP Noticias. Y bueno, a medida que vayan avanzando las noticias justamente relacionadas a todo esto, seguiremos comunicados. Gracias, como siempre. Esperemos que sean buenas noticias. Igualmente. Gracias, Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto.